Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta webinar sobre experiencia del candidato, medición e impacto en la industria IT. ¿Me escuchan bien ahí? A ver, aguardo algunas confirmaciones a través del chat. Bueno, genial, perfecto. Seguimos esperando que lleguen algunos asistentes más. Ya tenemos 40 personas en sala. A ver, veo a Nurli, a Eve, a Jera, Lara, bueno, muchos miembros de la comunidad gestal, bienvenidos. Excelente. ¿Desde dónde se conectan aquellas personas que es la primera vez que vienen a una webinar de consultora gestal? Vayan escribiéndonos a través del chat, porfa. Si quieren compartir en qué empresa, en qué consultora trabajan. Y también desde dónde. Nos gusta que se vuelva bien federal la webinar. Lara de Core BI, Gabriela de Collector, bienvenida Gaby. Sofi de Core BI, María Sol de Neverland, Gastón de Telecom, hola Gasti. Camila de Southern Code, bienvenidos. Marcelo de Tautech, hola Marce, buenas tardes. Majo de Epic, qué lindo ver tantos miembros de la comunidad gestalera. Una alegría enorme. Siempre es un lugar de encuentro para nosotros, así que más que agradecido con su participación. Esperamos que hayan podido inscribirse fácilmente y también ingresar a la webinar. Vamos a ir arrancando con la parte más introductoria. Seguramente en los próximos minutos se sigan sumando participantes a la webinar, pero vamos a arrancar con nuestra presentación para quienes todavía no nos conocen. Somos consultora gestal, una consultora especialista en gestión del talento. Tenemos 4 servicios principales. Uno de ellos, la experiencia del empleado, todo lo que es la medición de experiencia del candidato, experiencia empleado. Hacemos también selección de personal, selección de perfiles IT, servicio que lidero y por el cual conozco a algunos de los asistentes de la webinar de hoy. Y también brindamos el servicio de capacitación, tanto abierto, que tenemos algunos egresados de nuestra escuela, que es Gestal Academy, como así también capacitaciones in company. Hoy hemos decidido combinar los conocimientos de 2 de nuestros servicios principales, que son experiencia del empleado y selección IT, en esta webinar que es sobre la experiencia del candidato, donde nos encontramos perfectamente en el trabajo con Marlene. Algunas de las empresas que nos eligieron, que nos eligen, que representan y que son embajadoras de nuestro trabajo. Algunos de ustedes nos acompañan hoy también, así que bienvenidos y gracias por ser parte de esta comunidad. Y la voy a presentar a ella. Marlene es licenciada en Psicología y diplomada en Gerencia Empresarial. Es consultora organizacional, forma parte de Consultora Gestal desde el principio. Es formadora y facilitadora. Está certificada en People Analytics, en el ITBA. Y también, tiene muchas otras certificaciones. Una de ellas es la de Facilitation Practitioner por Buca, México. Me voy a presentar yo también. Soy Marcelo Suárez, soy director de consultora Gestal. También lidero el servicio de selección IT, como comenté. Soy aspirante a MBA, estudié psicología también. Soy Scrum Master y Product Owner certificado y también tengo otras certificaciones como por ejemplo en Google Design Sprint y Design Thinking. Bueno, a ver, Marlene, ¿cuál es nuestro recorrido de hoy? Bien, esta es nuestra propuesta y es de lo que queremos comenzar hablando, pero sin dudas vamos a dejar un espacio de preguntas hacia el final para que podamos interactuar y ustedes también puedan sacarse dudas y hacer las consultas sobre lo que vayamos conversando. Les propongo que hagamos todo el desarrollo que ya traemos pensado con Marlene y vayan dejando sus preguntas en el chat, nosotros lo vamos a retomar hacia el final.
Nos acompañan también del equipo de Gestal Emma y Gise, que van a estar moderando el evento, así que, bueno, cualquier consulta que tengan, pueden escribirles a través del chat. Los van a encontrar como Cereza, como Gise, y como Emma. Bien. Bueno, ahí veo a Gabriel Tesilla, a Nico Nicolaide. Bueno, buenas tardes para todos. También para todo el equipo de Gestal que se sumó, Luna, Vir. Bueno, genial. Seguimos sumando algunos asistentes. Hola, Mailen. Bueno, ¿qué vamos a ver Excelente. hoy? Vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué es la experiencia del empleado para aquellos que sea la primera vez que vienen a una de nuestras webinars. Y después nos vamos a meter de lleno en experiencia del candidato e impacto en la marca empleadora. Después vamos a hablar de medición y monitoreo de la experiencia del candidato a través del Candidate Journey. Y les vamos a compartir un ejemplo de visualización dinámica en un dashboard que utilizamos nosotros y que compartimos con nuestros clientes. Finalmente vamos a hablar de algunas recomendaciones sobre un diseño iterativo de la experiencia y algunas conclusiones. ¿Bien? Bueno, Bueno, esperemos que Mar, nos alcance el tiempo. ¿Vos qué decís, Marce? yo creo que Muchas cosas para charlar, muchas cosas para vamos a ir contar. rápido, pero es que todo está bueno y podemos hablar mucho también de cada uno de estos Sí. temas. Así que reitero el agradecimiento, bienvenidos y bienvenidas a todos quienes se han conectado hasta ahora y se siguen sumando algunas personas. Gracias por participar de este evento y bueno, los invitamos a ir comentando sus experiencias, sus preguntas, todas las inquietudes que les vayan surgiendo mientras vamos avanzando en este recorrido que tenemos preparado para hoy. Y como habitualmente nos gusta, es arrancar un poco justamente interactuando con ustedes, con quienes deciden sumarse a compartir este rato con nosotros. Y como hoy vamos a estar hablando de experiencias, ¿sí? En este marco de Candidate Experience, queremos que nos cuenten ustedes un poquito de experiencias personales que ustedes hayan vivido o que alguien cercano a ustedes, alguna historia, alguna experiencia específica sobre un candidato en un proceso de selección que conozcan y se animen a compartir. ¿Sí? Así que los invitamos a que puedan llenar aquí esta pregunta, escaneando el código QR que van en pantalla o ingresando a slido.com, que les van a estar pasando por el chat el link para que sea más fácil, e ingresando ese código. Cualquiera de las dos maneras es factible para que ingresen a responder. Y la pregunta o la invitación es que ustedes nos cuenten alguna experiencia negativa que hayan vivido como candidatos en un proceso de selección. ¿Sí? Así que vamos a ver ahí qué tienen para contar. Me imagino que ya hay personas ahí tipeando, contando sus experiencias. Cuenten lo que se anime, pueden hacer un Si les resumen. pasó a ustedes y no se quieren delatar, pueden decir que les sucedió a un amigo, no hace falta. Claro, no hace falta que demos No nombres de empresas mencionen, tampoco si no claro, quieren, no hay ningún problema, no tratemos de queremos problemas simplemente usarlo legales. como ejercicio para que veamos por ahí las cosas que pasan en en los procesos de selección, ¿no? Y que son con las que se encuentran muchas veces los candidatos cuando nosotros estamos del otro lado del mostrador ya como entrevistadores o como personal en un área de people, de recursos humanos. Así que vamos a ir viendo qué historias nos llegan acá. Nosotros tenemos muchas para contar, pero no quisiéramos aburrirlos y es por eso que los invitamos a que podamos compartir un poquito experiencias que traen ustedes. Y veo que hay ya 6 personas, 7 personas Me gusta, me gusta. tipeando, así que enseguida nos van a empezar a llegar acá historias. A ver, ahí van entrando. Falta de feedback a lo largo del proceso, información no clara a lo largo del proceso, estas son típicas, excelente ahí ese comentario. Otro dice, muchas veces pasa que no te dan feedback luego de una entrevista puntualmente, que no te avisen si seguís o si no seguís en el proceso, que no te expliquen bien las funciones del puesto. Siguen entrando acá, entrevistador que no se presentó a la entrevista pautada y dejó de responder. Dejó de Pensamos que responder eso lo hacen solo directamente. los candidatos. No, no, pasa de los dos lados, aparentemente. Me dejaron esperando 45 minutos, esperando a que me entrevisten, ¿sí? No respetar los tiempos que se habían acordado, el horario. Bien. Entrevistador que no estaba preparado para tomar la entrevista.
Mira todos los que entraron ahora. Me cambiaban la hora de la call reiteradas veces y no me avisaban para coordinar. Llegó mi confirmación de selección para luego ser comunicada de que tenían una reestructuración del área, por lo que habían cerrado el puesto. Ay, 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 ay. Que no aclaren el sueldo o el tiempo del proyecto, que te hagan saber que te van a contratar luego de la última entrevista y no aparecer más, Ay, no, chicos, por que te favor. hagan ilusionar y te digan que seguro vas a ir y después ni. Dijeron que era para el puesto, que seguro quedaba y luego no quedé. Bien, ojo ahí cómo se juega con las expectativas, ¿no? En la comunicación. En el proceso de selección para reclutador IT, en la segunda entrevista con gerente de recursos humanos de una gran consultora, canceló la entrevista y la reprogramó 2 veces, disculpándose por eso. Posterior a eso, no volvió a dar feedback sobre el proceso y no volvió a responder más. Cuando no se comenta la remuneración, bien, un tema muy sensible también, que diferentes empresas deciden manejar cada uno a su manera. Excelente, un montón de respuestas, un montón de comentarios. Puede que entren algunos más, así que va a seguir activa la encuesta para que sumen, pero como por supuesto siempre hay dos caras en una moneda, también les queremos preguntar ahora por experiencias positivas, también como candidatos en un proceso de selección. A partir de la misma encuesta en la que entraron, con el mismo código de acceso y QR, pueden seguir contestando la siguiente pregunta, que es esta, para ver ahora la otra cara de la moneda y qué cosas son las que sí destacan cuando aparecen. ¿Bien? ¿Qué son las cosas positivas con las que a veces nos encontramos también? Porque por supuesto no todo es negativo y de eso nos vamos a ocupar en esta webinar, de hablar por ahí de todos los puntos de oportunidades que tenemos para destacar en la experiencia que le damos a los candidatos y nos podemos valer de las experiencias que hemos tenido también nosotros mismos como candidatos. A ver qué va entrando acá. Que me dieron consejo de cómo iba a ser la entrevista. Buenísimo. Procesos ágiles, claros, con un buen seguimiento, con buena comunicación. Excelente. Muy bien. Ahí veo que hay más personas participando, van a entrar. La empatía del reclutador, la manera de hacerte sentir cómodo en cada etapa del proceso, la reclutadora que se comunicó de una forma muy colaborativa. Aunque no quede para la posición, me brindaron feedback con recomendaciones para futuras oportunidades. El trato amigable, empático en el proceso de entrevista, la claridad sobre el trabajo, el salario, la buena comunicación. Que la entrevista fue en un lugar cómodo, con los reclutadores empáticos. Acá miré esta que cuenta una anécdota. Me bajó la presión en una entrevista grupal y me atendieron hasta que me sentí bien. No me dejaban irme hasta que se aseguraron de que me venían a buscar. Excelente, hay un susto, pero por suerte bien acompañada. A ver qué más, si llega algún otro comentario, pero fíjense cómo cambia el tono de los recuerdos negativos y los recuerdos positivos, ¿no? En base a un proceso de selección. Que pueden ser totalmente diferentes, cómo esto impacta en nuestra memoria, la intensidad, lo que nos trae como parte de ese recuerdo, que medio que lo revivimos a veces cuando son emociones tan intensas las que estuvieron ancladas en esa situación vivida, ¿no? Así que excelente, ahí veo que van a entrar un par de comentarios más, nos quedamos un segundito más para ver qué otros aportes nos llegan, pero excelente todo lo que nos fue llegando, Marcel, en cuanto a lo que nosotros esperábamos para arrancar, ¿o no? Totalmente. Ya están sensibilizados, sensibilizadas sobre la temática. Ahí llego nomás que dice que te den el feedback correctamente, lo cual a uno nutre para futuras entrevistas, la empatía es clave. Y bueno, acá de Vamos a vuelta hablar mucho muchos de mencionan feedback de la hoy. empatía, ¿no? La reclutadora muy empática, la empatía se mencionó varias veces, así que excelente. Bueno, muchísimas gracias por prenderse en este arranque bien colaborativo, bien poniendo un poquito los dedos a tipear para contar de sus experiencias, porque justamente nos va a servir para hablar un poquito de lo que tenemos hoy como tema, ¿sí? Que tiene que ver con la cadena de valor de las experiencias hoy en día, y no solamente como en las organizaciones, como marcas empleadoras, como candidatos, sino que hoy las experiencias son la lógica bajo la cual se rige
nuestra vida, nuestro mundo, las interacciones de todo tipo de consumo o servicios o productos que hoy tenemos, ¿sí? Porque parte muchas veces de estas expectativas de las que hablábamos recién cuando leíamos algunos de estos comentarios, ¿sí? Hay promesas que se hacen entre las partes, compromisos que se asumen, y en las interacciones vamos viendo si se cumplen o no esas expectativas, esas promesas, que a veces fueron más explícitas y otras veces más implícitas, ¿no? Ustedes ahí mencionaban en algunos casos, me dijeron que voy a quedar sí o sí, porque tenía el perfil excelente para la posición, ¿sí? Me generaron ahí una expectativa, casi una promesa explícita, textual, que me dijeron de que me lo estaban asegurando. Obviamente que era muy difícil que eso se logre, pero estamos jugando con la experiencia y después las opiniones y la reputación que se va construyendo a partir de esto que se prometió de alguna manera el candidato y después no se cumplió, ¿sí? Todo esto va impactando en la reputación que tiene una compañía y que habla de las experiencias que brinda en estas interacciones. Así que es muy importante que lo tengamos presente cuando nosotros somos representantes de estas organizaciones. Y siempre cuando hablamos, para explicar un poquito cuál es la relevancia del modelo de Employee Experience o experiencia del colaborador hoy en día, tratamos de aunarlo a la experiencia de la marca y cómo también, como recién hablaba de las dos caras de la moneda, es la otra cara de la moneda de la experiencia del cliente. La experiencia del cliente o el Customer Experience es algo que desde hace muchos más años está generando cada vez más intervenciones y cada vez más conciencia de las marcas sobre el cómo tratan a sus clientes. Sí, es algo mucho más avanzado, pero de la misma manera y de una manera totalmente complementaria, la experiencia del colaborador tiene mucho peso también para la experiencia que brinda la marca. Es muy difícil que una empresa para la cual es muy importante brindar una excelente experiencia a su cliente lo logre si no tiene presente la experiencia que brinda a sus colaboradores y por lo tanto también a sus candidatos. Ahí vamos a ver un poquito dónde empieza la experiencia del colaborador justamente y por qué la experiencia del candidato también es relevante, por supuesto. Así que hablamos de esta mirada bien integral del negocio para entender que hay muchos puntos de contacto en los cuales podemos tener oportunidades para que esa experiencia sea superadora, para que estemos dando un plus, para que estemos cumpliendo con las expectativas que tiene la persona del otro lado. La experiencia del colaborador entonces es el conjunto de todo eso que le pasa al colaborador, lo que observa, lo que siente, lo que vive, lo que escucha, lo que opinan los demás y le van contando, las propias opiniones que va formando mientras vive alguna interacción con la organización, y que todo esto que vive y que experimenta va influyendo en el cómo se desempeña, en el cómo piensa, en qué decisiones toma, en el cómo se vincula con los demás, ¿sí? Entonces, tiene un impacto directo después en los resultados, por supuesto, en el compromiso, en el engagement, en un montón de variables que son muy importantes para una organización. Pero la definición que a nosotros más nos gusta usar es que es un modelo de gestión que pone foco en las personas. Eso es el Employee Experience o la experiencia del colaborador para nosotros. Es un modelo que nos permite con ciertas herramientas gestionar nuestras organizaciones poniendo a las personas en el centro de la organización, ¿sí? Como principal recurso, como principal valor, como principal esencia, lo humano. Y en esto que hablábamos recién del por qué empezamos a hablar de Candidate Experience, si todavía no son colaboradores, todavía no están contratados, es que la experiencia del colaborador, el Employee Experience, empieza mucho antes de que uno es contratado e ingresa como colaborador a un puesto y que tiene la inducción y demás. Empieza desde el atraer. Empieza desde el reclutamiento, desde el awareness, desde el entender que existe una empresa y que esa empresa es un potencial lugar para trabajar, de si lo que veo que muestra esa empresa me gusta, me atrae, qué escucho que dicen personas que trabajan allí, mucho antes de llegar incluso a la entrevista. Ya las personas tienen una experiencia de interacción con nuestra marca empleadora, ¿sí? Con lo que hay de nuestra reputación dando vueltas, esto que se genera a partir de las opiniones de otros que ya interactuaron con nuestra organización, ¿sí? Entonces,
Por eso, hoy en día es tan importante que entendamos cómo este círculo es mucho más amplio que desde el cuando me contratan, ¿sí? Y no deberíamos preocuparnos solamente por los candidatos que voy a contratar o los que tienen el mayor potencial. Deberíamos preocuparnos por todos aquellos que interactúan con nosotros, porque por más de que hoy son descartados o no son el mejor fit por X motivo, puede que lo sean más adelante, o puede que más adelante sean proveedores de otra cosa, etcétera. Uno nunca sabe cómo la experiencia que le dimos a esa persona puede impactar en el futuro de la organización. Entonces, mejor que tratemos de cuidarla a todas por igual. Excelente, Mar. Bueno, entonces de todo este proceso o este viaje que vimos de un colaborador en la empresa, ahora vamos a hacer foco en lo que es la experiencia del candidato, que es el conjunto de los sentimientos, las emociones y las percepciones de un candidato en relación con el proceso de selección y contratación de una empresa. Bien, es de todo ese journey, bueno, nos enfocamos solamente en esa partecita donde estamos en contacto y somos evaluados y evaluamos a una compañía. Ahora, ¿es un objetivo de las compañías generar una experiencia unificada para todos sus candidatos? ¿Es posible generar una experiencia unificada para todos? ¿También? ¿Qué opinan? A ver, los leo a través del chat. Cuando hablamos de estos procesos de selección, pueden pensar en las empresas donde ustedes gestionan el talento o otras empresas que se les vengan a la mente o de procesos donde ustedes hayan participado. Ahí Nacho dice que sí, podemos generar una experiencia unificada. ¿Qué más? Arriesguen, a ver. Tiene que venir de la cultura, dice Nacho. Gastón dice es complejo, pero es el ideal al que debemos apuntar. Marcelo dice cuesta. Exactamente, la verdad es que cuesta, pero deberíamos tener el aspiracional de generar una experiencia unificada y positiva. Dice Brenda, si le otorgamos valor equitativamente tanto a los candidatos seleccionados como a los que no, si es posible, bien, sería como una base para arrancar, Brenda. El tema es que también tenemos que entender que la configuración de la experiencia tiene un gran componente perceptivo. Es decir, cada persona, por más de que nosotros diseñemos el viaje como nosotros lo imaginamos, siempre lo va a vivir desde su mirada, desde sus conocimientos, desde sus expectativas. Entonces, mientras mayor grado de control pongamos sobre nuestro proceso de selección, más vamos a ayudar a que pueda ser una experiencia unificada. Sin embargo, sepamos que cada persona va a atravesar de una manera única por ese proceso de selección. Ale dice, coincido, es estratégico el posicionamiento como marca empleadora. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y Fran dice, se puede formalizando debidamente el proceso y modelarlo según la situación actual de las personas. Está bueno, Fran, y a eso me refería. También tener en cuenta que son personas quienes están pasando por ese proceso. Bien, este es el Candidate Journey Map que diseñamos en Consultora Gestal. Recuerden que nosotros tenemos nuestros usuarios que son candidatos del mundillo IT y tenemos clientes que son empresas de software, Software Factory, empresas de producto, pero también trabajamos con empresas de otras industrias y otros rubros que tienen un área de sistemas y que por lo tanto están inmersos en los mismos desafíos que tiene toda la industria IT. Este Candidate Journey tiene distintos touch points o puntos de contacto, que son cada una de estas etapas que ustedes están viendo. Nosotros definimos que nuestro o el journey, el viaje de nuestros candidatos, tiene al menos estos 8 puntos de contacto que son estratégicos y que nosotros decidimos gestionarlos para que la experiencia sea lo más unificada posible y que cualquier candidato que se encuentra con consultora gestal en algún momento de su carrera laboral tenga una buena experiencia. Entonces, cada uno de ustedes tiene que hacer el ejercicio dentro de su compañía sobre cuáles son esos puntos de contacto que son fundamentales dentro del proceso
como por ejemplo una entrevista, que es un momento de la verdad donde todo puede salir muy bien o puede salir muy mal según los comentarios con los cuales arrancamos esta webinar. Y otros momentos que son importantes, como por ejemplo el coacheo y la preparación o la evaluación del proceso. Si van teniendo algunas consultas sobre Candidate Journey, pueden dejarlo en los comentarios. Repasando esta placa, es importante que cada compañía defina cuáles van a ser los puntos de contacto entre los usuarios o candidatos y la compañía y los reclutadores. Bien, y esto empieza mucho antes de la entrevista. Arranca con una publicación en redes sociales o en un aviso, y después, desde el primer contacto y cómo me presento, qué digo de la compañía, el sitio web ya forma parte de la experiencia de ese candidato con nosotros. Ahora, hay tres principios que son clave en la experiencia del candidato y en la experiencia del empleado en general. Primero, que tenemos que escuchar siempre al usuario. ¿Bien? Esto también es de la experiencia del cliente, digamos. Siempre que querramos medir experiencias, vamos a partir de aparatos de medición. Por eso ahora vamos a hablar un poco sobre las encuestas. También necesitamos recolectar datos relevantes y utilizar herramientas de People Analytics, que no son tan complejas, no son tan caras o difíciles de implementar, pero que nos dejan sustentar en datos las decisiones que tomemos sobre la experiencia del candidato. Lo que no es la experiencia del candidato es opinología, ¿bien? Solo comentarios o comentarios aislados, o me dijo un candidato que, porque queda flojo, queda suelto y no podemos tomar decisiones para toda la compañía y estratégicas basados solo en un comentario. Y finalmente, la revisión y el diseño iterativo de la experiencia. Esto cuando entendemos la importancia de gestionar la experiencia de nuestros candidatos, como equipo empezamos a diseñar las mejores experiencias. Y ahora una pregunta para que respondan de manera sincera. ¿Aplican hoy estos principios en sus organizaciones? ¿Hacen escucha activa y permanente de los candidatos o no tienen herramientas de medición de la experiencia? ¿Hablan con los líderes y entrevistadores, por ejemplo, sobre la experiencia que se brinda a los candidatos? Dejamos unos segundos a ver qué nos van contestando a través del chat. ¿Querés que avancemos un poquito más? Dale. Ahí Ale dice no o muy aislado. Es lo que sucede en la mayoría de las organizaciones, Ale. No te preocupes. Es con lo que nos encontramos nosotros cuando empezamos a trabajar Employee Experience con nuestros clientes. Ahora hablando un poco más sobre la marca empleadora, que a veces se puede confundir como si fuese lo mismo que la experiencia del candidato. Bueno, no es exactamente lo mismo, pero están fuertemente influenciados. ¿Qué es la marca empleadora? Es la manera en que una empresa es percibida en el mercado laboral, tanto por sus empleados como por sus candidatos y por la comunidad en general, como un lugar para trabajar. Piensen ahora si yo les digo cuáles son las tres compañías donde a ustedes les gustaría trabajar. A ver, escriban en el chat, arriesguen algunas respuestas, a ver qué surge. A ver qué me dicen. Yo les diría, por ejemplo, las mías pueden ser Disney, Google y Facebook. Capaz que hace un par de meses hubiese sido más atinado Facebook, pero esas son las mías hoy. Tenemos todos mira, Globant, Microsoft, Disney, Google también, dice Gonza. Naranja, vamos a decir Naranja X ahora. Google, Amazon, Mercado Libre, Matelsa. Bien, tenemos en nuestro mindset
cómo las empresas son vistas en el mercado. Y de todas estas, seguramente de las que mencioné yo y de las que mencionaron ustedes, hay un montón de experiencias súper positivas y un montón de experiencias negativas. Pero estas empresas se encargaron de gestionar su marca empleadora para ser percibidos como una buena empresa para trabajar. Ahora, ¿qué pasa si brindamos malas experiencias a nuestros candidatos? Esto impacta directamente en la marca empleadora. Y este es el mayor desafío que tenemos con nuestros clientes a la hora de generar una concientización de que el no dar un feedback o ausentarse a una entrevista y no contactarse, porque eventos fortuitos tenemos todos, pero el tema es cómo los gestionamos. Y generar todas esas experiencias negativas impactan directamente en la marca empleadora. Y un detractor de la marca, que puede ser la marca Gestalt o puede ser cualquiera de todas esas, comenta con su familia, comenta con sus amigos, va a un grupo de Facebook y deja una opinión, lo deja en un tweet y dice: no saben lo que me pasó con esta gran consultora reconocida. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos cuando restamos importancia a la experiencia de nuestros candidatos. ¿Ok? Voy a leer algunos comentarios sobre la implementación. Brenda dice: sí, hace 6 meses comenzó el cambio organizacional en mi empresa en cuanto a People Analytics y People Experience en un entorno Agile. Bueno, excelente, Bren. Pau dice: escucha activa sí, pero no con los líderes. Por el tipo de trabajo que tienen, apenas nos dan tiempo para poder hablar de la entrevista. Vamos a hablar de eso ahora también, Pau. Fran dice: sí, contamos con instrumentos de medición y diálogo permanente con los involucrados. Elemental, genial que así sea. Y Mailén, en nuestro caso lo medimos mediante encuesta de satisfacción a los candidatos entrevistados. Bueno, excelente. Genial, pero de las casi 60 personas que tenemos en sala, es una muestra muy chiquita, 5 o 6 casos, donde se está midiendo la experiencia del candidato. Bien, el primer paso va a ser medirla. Ahora, ¿cómo desarrollar una marca empleadora? Tenemos que saber que todas las empresas, la gestionen o no, tienen una marca empleadora y son vistas por su entorno. Bien, algunas tienen mayor alcance, otras con un alcance más pequeño local y otras un regional intermedio, pero todas las empresas tienen una marca empleadora. Lo primero que hay que hacer es identificar la identidad de la empresa, la identidad estructural, ¿bien? El ser de la empresa, el propósito, cuáles son sus valores. La marca empleadora está fuertemente vinculada a los aspectos más identitarios de una compañía y por eso, como trates a tus candidatos, probablemente trates a tus colaboradores. Además de identificar estos aspectos iniciales, también hay que evaluar la imagen actual de la empresa. Y para eso nos vamos a basar muchísimo en los candidatos a los cuales podamos tener acceso de nuestra base de candidatos y también vamos a utilizar a nuestros colaboradores para obtener esa información. ¿Qué vende la empresa hoy? ¿Cómo la perciben? ¿Qué dicen sus familiares? ¿Qué dicen sus colegas sobre la empresa? Una vez que tenemos toda esa información, recién ahí podemos ver y comparar cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene la compañía hoy y armar a partir de allí una estrategia de marca empleadora. Este punto es el cuarto. Algunas empresas empiezan por la táctica, digamos, y es como: bueno, vamos a salir a promocionar los valores de la compañía. Bueno, pero eso es una táctica o una acción muy pequeña y que aislada no va a generar ningún tipo de cambio ni de impacto positivo en la marca empleadora. Nuestra estrategia tiene que ser mucho más global, mucho más a largo plazo, con muchísimos actores involucrados y no solo el área de recursos humanos y comunicación y marketing, sino que lo tenemos que pensar de manera global. Empezar por la estrategia sin una evaluación previa es un error, e implementar solo acciones aisladas y posteos en LinkedIn también son un error. ¿Ok? Y finalmente, medir el impacto, el éxito de esta campaña y de esta estrategia que estamos haciendo. ¿Ok?
Fíjense que en todos los puntos que vamos a hablar hoy, vamos a estar hablando siempre de mediciones. Ahora, 5 errores frecuentes que vemos en la gestión de la experiencia de los candidatos en nuestros clientes. Primero, vender un trabajo ideal. Yo creo que ninguna de las compañías que mencionamos recién terminan siendo un trabajo ideal, o porque después hay condiciones de presión o de contratación o determinados factores que hacen que nunca lleguemos a un trabajo ideal, sobre todo porque hay una cuestión filosófica muy humana también de buscar siempre la mejora o el avance o la mejora continua. Entonces, si vendemos un trabajo ideal y después nuestras condiciones no están a la altura, hay un choque entre la expectativa y la realidad en los candidatos que hace que muchas veces empiecen a trabajar y a la semana se vayan, o a las 2 semanas o al mes. Seguramente a muchos de ustedes les ha pasado porque generalmente sucede en la industria y nosotros le preguntamos a los candidatos y nos dicen, me vendieron algo que al final no era, ¿bien? Y por eso entran a buscar otro proceso de selección. Segundo, no valorar el tiempo de los candidatos. Y eso es gravísimo. Es un recurso limitado para todos. Pero a veces las empresas se quedan solamente valorando el tiempo del technical leader que lo entrevistó y no contempla también el tiempo que invirtió un candidato en hacer una prueba técnica, asistir a 2 o 3 entrevistas, etc. No tener aliados internos dentro de la organización, y este es uno de los puntos más importantes en función de lo que hablábamos recién, que mencionaba Pau. Necesitamos que los líderes y todas las personas que interactúan con los candidatos sean aliados de la experiencia. Si no hay una concientización previa, es muy probable que se cometan errores en los distintos touchpoints. Y a veces recursos humanos da una experiencia integral, genial, son maravillosos y los candidatos los aman. Y llegan a la entrevista con un líder técnico o un CTO y toda esa experiencia se desmorona. Bien. Entonces necesitamos que sea estratégico para toda la compañía. Otro error es tener una sola estrategia para atraer a distintos tipos de perfiles, y esto sucede mucho en las compañías que tienen un área IT de sistemas, pero que pertenecen a otro rubro e industria. Cada uno de los perfiles tiene necesidades, deseos, convicciones y aspiraciones distintas, y no podemos tratarlos a todos por igual. Más allá, o sea, ya entre un desarrollador, quizás un analista funcional y un DevOps, ya empezamos a notar algunas diferencias también de perfil y de deseo y aspiración en los candidatos. Y finalmente, no vincular la experiencia con el propósito de la compañía. Si no han definido todavía su propósito, bueno, con la identidad, con lo que la empresa es y quiere mostrar hacia el mundo exterior. Si les resuena alguno de estos errores, pueden compartir también en el chat y los vamos leyendo. Me imagino que más de uno les tocaron vivirlos, tal vez, Seguramente. en carne propia. Bueno, seguimos un poquito más. Vamos a hablar ahora de cómo medir la experiencia de estos candidatos. Es importante que todas las compañías tengan una manera de ir monitoreando cómo esto evoluciona en el tiempo y qué información importante los candidatos nos están brindando sobre su experiencia con la empresa. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tienen que ser encuestas breves. Decimos encuesta porque es una herramienta de fácil difusión, de trabajo diferido, a diferencia de hacerle un llamado telefónico u otro tipo de evaluación de la experiencia. Y esta encuesta tiene que ser breve, bien, que no lleve más de 2 o 3 minutos, porque si no, los candidatos en general no la van a responder. ¿Qué tenemos que incluir en una buena medición y monitoreo de la experiencia del candidato? Algunas preguntas de filtro que nos sirvan para hacer el análisis después, ¿bien? Por ejemplo, ¿para qué posición se
postularon, porque también los procesos a veces son distintos según el rol al cual la persona está aspirando a unirse dentro de la compañía o la vacante, porque intervienen distintas personas, distintos evaluadores, las ofertas a veces incluso pueden cambiar, etc. Si pueden elegir con qué reclutador estuvieron en contacto, cuál fue el resultado del proceso, si fue exitoso o si no terminó exitosamente. Como segundo punto, tenemos preguntas de satisfacción sobre los distintos touch points o puntos de contacto del journey, que ahora lo vamos a ver un poquito más, y espacio para comentarios. Vamos a la siguiente, Mar. Bien, y cuando decidamos qué vamos a incluir en esta encuesta, además de las preguntas de filtro, es importante medir estos puntos de contacto. Y acá, de nuevo, cada compañía tiene que decidir cuáles son los más relevantes o los que quieren medir. Hay empresas que pueden tener como ciertas hipótesis, como por ejemplo, nuestra evaluación técnica es muy buena, entonces queremos medir a ver si es una fortaleza de nuestro proceso. Y otras compañías pueden hacer foco en, por ejemplo, la agilidad o la duración del proceso, entre otros puntos. Una manera de preguntarlo es pedirle al candidato que indique su grado de satisfacción sobre esos determinados puntos de contacto. No le digan puntos de contacto porque el candidato no va a entender a qué estamos haciendo referencia. Por ejemplo, trato recibido por parte del reclutador, información brindada sobre la vacante, adecuación de la entrevista técnica. Este punto es crucial y muchas veces notamos que hay un gap o un desfasaje entre la posición y lo que terminan evaluándole al candidato. Duración del proceso y el NPS, que es un indicador de recomendación, un indicador de satisfacción a través de la recomendación. Bien. Hagamos una más, Mar. Bien. Y también podemos preguntar directamente cuáles son las oportunidades de mejora que tenemos como compañía en este proceso. Bien. Y damos algunas opciones para que los candidatos directamente tilden y ya tenemos hasta con porcentajes la información necesaria. Mailen dice, me pasa mucho que doy el feedback por mail a los candidatos que no avanzaron, ellos responden el mail pero no la encuesta. Nos pasa lo mismo, Mail, nosotros lo solemos hacer a través de chat y hacemos el seguimiento de que el candidato conteste y si no le volvemos a pedir que responda a la encuesta. Muchas veces hay que hacer hincapié en lo importante que es la respuesta del candidato para el reclutador, para la compañía, para la consultora. Una más, Mar. Y finalmente el espacio para comentarios. No todos dejan comentarios, pero la verdad es que nosotros encontramos información valiosísima y se la compartimos a nuestros clientes también, porque es parte de la mejora continua. Nosotros, en cuanto a la pregunta de Miriam, si aconsejamos hacerlas anónimas, nosotros dejamos el espacio opcional para que coloquen el nombre y un 50% ponen el nombre y el otro 50% lo dejan de manera anónima. De todas formas, si el volumen no es tan grande, uno sabe más o menos quiénes son los candidatos dependiendo de las preguntas de filtro, ¿no? A qué posición se postuló, cuál fue el resultado y con qué reclutador estuvo en contacto. Y bueno, quizás uno va afinando el ojo. Por ejemplo, una experiencia negativa. Fueron muy desorganizados, no hubo entrevista técnica ni feedback del ejercicio solicitado. Esto se ve un montón. Se presentan como una empresa con gran calidad humana, pero desde recursos humanos fueron muy fríos con el trato. Fíjense la disparidad entre lo prometido y la expectativa y lo que finalmente el candidato obtuvo en la experiencia. Una más, experiencia positiva. Siempre fueron muy amables, me sentí acompañado en todo momento. El tiempo del proceso fue realmente corto, lo cual es muy bueno. Y lo más importante es que me avisaron que no quedé seleccionado. Si bien no es la noticia que quería recibir, se valora muchísimo. Es realmente feo quedarse con la incertidumbre. Y atentos a esto.
Quizás para mejorar, sería bueno recibir feedback de qué aspectos debería mejorar para la próxima oportunidad. Y yo creo que feedback, cuando hablamos de gestionar la experiencia del candidato, es uno de los aspectos más importantes. A veces dar el resultado del proceso no es lo mismo que dar feedback o feed forward, que es lo que pide este candidato, que es qué puedo mejorar en adelante para que sí me tengan en cuenta, qué es lo que me faltó. Entonces, siempre que podamos pedir al equipo técnico un feedback. Incluso con algunas compañías también hablamos de dar feedback después de las evaluaciones psicotécnicas, que si bien es un poco más complejo, también sabemos que si no hay adecuación entre las competencias del candidato y el rol que tiene que ocupar en la empresa, hay una oportunidad de mejora y la gran mayoría de los candidatos van a valorar el tiempo que le dediquemos a que puedan mejorar y perfeccionar esas skills. Bien, bueno, vamos a contarles y mostrarles un poquito de cómo sistematizamos esta información una vez que ya tenemos las respuestas de los candidatos. Y en nuestro caso, esto que les estoy mostrando aquí, ahora les voy a mostrar el ejemplo real para que vean más cómo funciona. Esto es un tablero de Google Data Studio, o bueno, ahora cambió el nombre, recientemente se llama Looker de Google. Y es un tablero dinámico que nos permite incrustar sheets o Excel o otras fuentes de información donde ustedes tienen los datos y generar tableros que tienen gráficos y tarjetas y tablas que nos permite que se actualice de manera automática con la nueva información y también que le apliquemos filtros de una manera más sencilla para la visualización que cuando solamente usamos Excel, ¿sí? Así que Mar, nosotros... estamos viendo el PowerPoint. Sí, sí, estoy hablando Ah, de perfecto, PowerPoint, ahora me muevo bien al tablero, pero acá les perfecto. quiero mostrar puntualmente los filtros que nosotros usamos en base a las preguntas que recién les daba como ejemplo Marce, ¿sí? Nosotros en este caso usamos Recruiter, ¿sí? Porque bueno, somos una consultora, pero en el caso de una empresa también se puede aplicar, empresa justamente por los clientes con los que tenemos vacantes activas. En ese caso tal vez se podría ser para una empresa, en vez de nuestro caso como consultora, podría poner unidades de negocio, áreas a las que postula, etcétera, otros filtros que les sirvan, año y mes. Y tenemos las diferentes variables que más o menos el Marce estaba comentando. Trato recibido por el recruiter, la información brindada de la vacante, la entrevista con la empresa, la duración del proceso, ¿sí? Y lo más interesante que les quiero contar y mostrar cómo funciona, ahora les comparto el tablero directamente, es cómo podemos ver el indicador de INPS, ¿sí? El indicador de NPS en realidad. El indicador nos va a permitir entender cómo varía la experiencia entre los diferentes candidatos y también que podamos ver de mes a mes, si ha cambiado, cuáles son los recruiters que brindan una mejor experiencia, ¿sí? En este tablero, usando los filtros, ¿sí? Acá ustedes pueden ver el indicador NPS, es con qué grado recomendarían participar de un proceso a otra persona, de este proceso a otra persona. Y lo que podemos ver es que los promotores son la gran mayoría en este caso, 75% de las personas que respondieron en esta muestra que tomé, que es parte del año 2022, y los promotores son los que califican con 9 o 10. Luego tenemos los neutros, que son quienes califican con 7 u 8, y los detractores, todos los que califiquen con 6 o menos la intención de recomendar participar de un proceso como este. Lo que podemos ver con la herramienta dinámica es que si yo selecciono de los filtros que tenga disponibles alguna de las opciones, por ejemplo, quiero ver solamente el mes de febrero, vamos a ver que de las 300 y pico de respuestas que tenía recién, en febrero son solo 42, y el indicador se va a ir modificando viendo las respuestas solamente de estas 42 personas que cumplen con las características que yo filtré, ¿sí? Entonces vemos que el indicador sube, porque recién estaba en 60 y pico, y ahora está casi en 77, un poquito por encima de 76, el NPS. Esto significa que hay más promotores de los procesos y las entrevistas que hubo en el mes de febrero que cuando vemos la totalidad,
¿sí? Y vemos cómo se modifican los valores de las tarjetas, podemos ver también los comentarios que llegan acá abajo en la tabla donde hay respuestas de texto, ¿sí? Comentarios generales sobre el proceso, comentarios sobre el recruiter, sugerencias de mejora y emociones que sintió la persona durante la participación en el proceso. Intriga, satisfacción, me sentí acompañado, aconsejado, ¿sí? Algunos usan todos los espacios para hacer sus aportes y otros no, deciden dejar en blanco alguna. Y vamos a ver cómo, si ahora estamos en un mes de febrero con un promedio NPS de 76, vamos a ver en el mes de abril, por ejemplo, para comparar, y vamos a ver cómo baja, ¿sí? Baja a 51, baja radicalmente. Entonces, lo que nos permite el análisis de la información, no solamente ver qué respuesta individual dio cada persona, sino ir analizando cómo esto mejora y cómo se va también moviendo mes a mes, con cada recruiter, con cada proyecto, con cada manager, contratante, ¿sí? Entonces podemos ver qué puntos de mejora hay, ya no solamente en la generalidad de las hipótesis grandes o principales que tenemos, sino seleccionando un poquito también la línea del tiempo y las diferentes variables que nos interesa analizar. Ahí quiero rescatar, Mar, bueno, primero el gran trabajo de nuestros reclutadores que siempre tienen o sea, les va muy bien en trato recibido por el recruiter y siempre es más alto que el promedio del trato de la empresa. Y también que un NPS superior a 50 ya es positivo, ¿bien? Porque es un indicador súper exigente, que solo cuente como promotor aquel que pone 9 y 10, o sea, un 8, que es un muy buen proceso, no cuenta como promotor. Entonces habla muy bien de nuestros clientes también que el porcentaje de detractores sea tan bajo. Dos chivos, pero me Totalmente. parece que está bueno reconocer también el trabajo en la gestión de la experiencia de ambas partes. Sí, sí, totalmente. Es muy importante reconocer eso. En general ya cuando tenemos un NPS de 40 puntos o superior, estamos hablando de un muy buen resultado. Así que realmente habla muy bien de, bueno, los ejemplos que estamos mostrando de estas encuestas. Ahora, hablando sobre cómo mejorar la experiencia, bueno, primero tenemos que entender que la mejora continua no se detiene nunca. Bien, cuando nos hacemos cargo del problema de la experiencia, digo el problema porque es un problema para nuestros usuarios, tenemos que seguir tres pasos. El primero, una revisión semanal de los resultados, que es el punto que van a encontrar en naranja, como una detección temprana de red flags. Bien, si recibo un comentario que me levanta una alerta, aviso inmediatamente a las áreas que estén involucradas. Esto puede tener que ver con, no sé, compensaciones ofrecidas, con experiencias en las entrevistas, con devoluciones de challenge, etc. Pero tenemos que estar muy atentos a esos primeros comentarios. Después, fijar ya en nuestro calendario una evaluación mensual o trimestral de la experiencia. Según cuántas personas seamos en el área de talento y si hay un responsable de People Experience, por ejemplo. Bueno, una vez que tenemos esta información, ¿cuáles van a ser las oportunidades de mejora que vamos a abordar? Y acá es importante saber que em, los pedidos de los candidatos suelen ser muy simples, ¿bien? Y muy baratos para la implementación. No hace falta muchísimo presupuesto para mejorar la experiencia del candidato, porque de lo que estamos hablando es de emociones y de sensaciones de las personas, ¿bien? Y finalmente, rediseñar las experiencias, es decir, tomarnos un tiempo para mejorar nuestros procesos. Hace una más, Mar, y concientizar y fomentar el compromiso de los líderes y managers. Bien, esto tiene que ser estratégico para toda la compañía, lo vamos a decir muchas veces. Generar una encuesta simple de cierre de proceso, una como la que les mostramos nosotros, es fácil de crear y también fácil de implementar, y analizar los resultados periódicamente. Para después detener aquello que haya que detener, bien, y que sabemos que no está funcionando. Y, por ejemplo,
las entrevistas, he visto mucho en los últimos años, entrevistas 2x1 ya directamente entre recursos humanos y una entrevista técnica, porque la práctica de citar 2 veces al candidato para 2 entrevistas distintas no estaba funcionando directamente. Entonces, detener lo que hay que detener, continuar aquello que sabemos que está funcionando bien y seguir evaluándolo, y comenzar a hacer aquello que los candidatos nos están pidiendo que implementemos y que incorporemos a nuestro proceso. Algunas conclusiones para empezar a cerrar la webinar. La experiencia comienza mucho antes de la contratación, no se olviden de eso. La experiencia tiene que ser una prioridad estratégica para la compañía y no solo una manera de cautivar candidatos del mercado, porque si después los desecho y no me ocupo de su experiencia, eso impacta directamente en la marca empleadora. Y todas las empresas tienen una marca empleadora, la gestionen o no. Es importante que ahora se tomen unos minutos para preguntar qué están haciendo ustedes y su equipo de marketing o comunicación por la marca empleadora de la compañía, para que un candidato decida trabajar con ustedes y no con sus competidores. Cada compañía debe decidir qué medir de la experiencia del candidato. Lo que nosotros mostramos hoy es solo un disparador, pero no podemos aplicar ni nosotros ni ustedes lo que hoy hacen otras compañías, porque no nos va a servir. Tenemos que partir de la identidad de cada compañía, de lo que es estratégico para nosotros y de lo que creemos que podemos mejorar. Y hoy, por cómo está el mercado y la transición que estamos viviendo, es un momento crítico para gestionar la experiencia integral como marca. No solo la experiencia de nuestros candidatos, sino también la experiencia de nuestros colaboradores, que al final del día son los que están en contacto con nuestros clientes. Totalmente. Y además la particularidad de la industria IT, ¿no, Marce? Que creo que es por ahí de las más dinámicas, de las más exigentes en cuanto al ritmo, los tiempos y, bueno, la exigencia puntualmente de los candidatos, de los talentos también. Ya estamos cerrando, así que les invitamos a que vayan haciendo sus comentarios, sus preguntas, por supuesto. Si tienen, con gusto nos quedamos unos minutos más para ir compartiendo. Y mientras tanto, contarles que, bueno, todo lo que hemos compartido en estos minutos juntos tiene que ver con nuestra experiencia, no solamente como, bueno, reclutadores, nuestros servicios de selección que damos para nuestros clientes y cómo gestionamos la experiencia de los candidatos en esos procesos, sino también como asesores a través del servicio Employee Experience para diferentes empresas, ¿sí? Así que hemos trabajado con empresas de rubro tecnológico, justamente trabajando otras herramientas para la integralidad de la experiencia de sus colaboradores, y también con empresas de otros rubros, por supuesto. Y además contarles como otra novedad, que la semana que viene arranca la primera edición 2023 del workshop en Employee Experience, así que si alguno de ustedes está interesado en la temática, en aprender más de estas herramientas que venimos contando, y que bueno, el tiempo vuela y no da tiempo para contarles sobre todas, pero si les interesa sobre esta temática seguir aprendiendo, los invitamos a que escaneen este código QR, que se acerquen a nuestro sitio web para ver de qué se trata la formación, y además a todos quienes están presentes aquí y se han inscrito a esta webinar, les ofrecemos un descuento especial del 20% sobre el precio de lista de la formación, para que si tienen interés lo puedan hacer cuanto antes, nos escriben y que se logren inscribir en esta semana sin falta para acceder a este beneficio. Bien, y bueno, un poquito de lo que se ve en esta formación, les cuento por si alguno tiene ahí la pregunta para hacer. Son 3 semanas, 6 encuentros, 2 encuentros por semana, y en la primera semana vemos un poco la introducción al modelo, profundizar muchos de estos puntos sobre los principios y los fundamentos que tiene, los beneficios que trae. Hablamos de la propuesta de valor al empleado en esta primera semana también. Ya entrando en la semana 2, hablamos de Employee Journey Map, ¿sí? Y los indicadores de experiencia People Analytics. Ahí entramos de lleno en las herramientas de medición, de cómo relevar datos,
Y ya en la semana 3 vemos las herramientas más avanzadas como el diseño de arquetipos o el employee persona, y también algunas herramientas o sugerencias en la metodología que se puede usar para el rediseño iterativo de las experiencias una vez que tenemos datos recolectados. Así que bueno, eso para que tengan un panorama de lo que se trata la formación. Bien, bueno, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta, duda? Muchísimas gracias, ya veo agradecimientos en el chat. Muchísimas gracias a ustedes por sumarse. La verdad, un gusto, como siempre, encontrarnos en estos espacios. Tenemos una encuesta de salida, antes de que se vayan, pueden escanear este código QR y dejarnos su opinión, así como estábamos hablando recién de la importancia de recolectar datos, lo hacemos en todo, así que los invitamos, si tienen un segundito, a escanear el código o el link que están recibiendo ahí por el chat, para darnos su opinión sobre este evento, qué les gustó, qué les gustaría para próximas ediciones de este tipo de eventos con Gestal, y que nos dejen sus opiniones, son muy valiosas para nosotros. Así es, medición ante todo, digamos. Aplicamos los principios de los que tanto hablamos. Totalmente. Bueno, y a todos los que estén interesados, súmense al workshop. La verdad, bueno, Marlene sabe muchísimo de experiencia del empleado y les va a dar toda la pauta organizada para que realmente lo puedan implementar en sus compañías. Así que, bueno, es un workshop que ya hemos dado muchas veces y cada vez sale mejor, ¿no? Bueno, muchos agradecimientos en el chat, muchas gracias a ustedes. Recuerden, el mundo es un lugar mejor si todos disfrutamos de nuestro trabajo. Ese es nuestro Big Ideal y lo que conduce también nuestro accionar y nuestros servicios. Muchas gracias a todos por unirse y nos veremos seguramente en la próxima webinar de Consultora Gestal. Muchas gracias, un gran abrazo para todos. Hasta luego, que anden muy bien.